todos. Iniciamos la clase correspondiente a este día lunes 7 de junio de 2021. Bueno, entonces vamos en esta clase a utilizar los conceptos que hemos estudiado anteriormente respecto a lo que sería la operación y funcionamiento de un diodo. Para eso vamos a ir identificando los procedimientos adecuados para manejar este tipo de conceptos, principalmente relacionado a cómo identificar si un diodo está polarizado directamente o inversamente. Entonces, para empezar tenemos el siguiente problema que dice: calcule las diferencias de potencial en cada uno de los elementos de los circuitos suponiendo diodo ideal. Esto, voltaje ánodo cátodo 0 cuando estuviera conduciendo. Y luego considerar que se trata de un diodo de silicio. Eso implica suponer un voltaje ánodo cátodo de 0,7 voltios cuando esté conduciendo. ¿Okay? Bien, entonces, señorita Ochoa Elizabeth, ¿está presente? Sí, muy buenos días. El señor Torres Ángel. Sí, Inge, buenos días. Después la cámara porque se me está colgando mucho la computadora, profe. Buenos días. Señor Pablo Arias. Presente, ingeniero. Bien, entonces vamos a empezar la resolución de este primer ejemplo. Cuando usted tenga circuitos en donde aparecen diodos, lo importante es que sepa distinguir de qué lado del diodo están los mayores potenciales. Sabemos hasta el momento que para que un elemento de estos conduzca, el voltaje en ánodo tiene que ser más grande que el voltaje en el cátodo. En consecuencia, primera cosa, identificar plenamente cuáles son los terminales de ánodo y cátodo para un diodo. Entonces, este punto de aquí sería el terminal de ánodo, este de acá sería el terminal de cátodo. Otra cosa, la flechita que tiene el diodo en su símbolo nos indica en qué dirección permite el flujo de corriente. ¿Sí? Eso de ahí es básico. Usted tiene que saber identificar a través del símbolo del diodo. En el símbolo del diodo hay esta flechita. Esa flechita le dice en qué dirección puede permitir el paso de la corriente. Y en consecuencia, si la corriente tiene que estar bajando aquí, evidentemente el punto de mayor potencial tiene que estar en el lado del terminal conocido como ánodo. ¿Sí? En este ejemplo, bastante sencillo, usted tiene una malla, un circuito cerrado. En este circuito cerrado tenemos dos fuentes. Una de 5 voltios y otra de 8 voltios. Entonces, nada más tiene que fijarse cuál de las fuentes tiene la mayor diferencia de potencial. Entonces, vamos a dibujar aquí la fuente de 8 voltios tiende a impulsar la corriente hacia arriba. La de 5 voltios
también tiende a impulsar la corriente hacia arriba. Pero debido a la posición que tienen en esta malla, esas dos fuentes están oponiéndose. Por lo tanto, la fuente que tiene mayor diferencia de potencial es la de 8. Eso significa que en esta malla, si es que llegara a circular una corriente, esa corriente estaría definida tal cual lo indica la fuente de 8 voltios. Esa corriente debería circular así. Ahora bien, una vez identificado este detalle, vemos que esta corriente está en oposición al sentido permitido por el diodo. Conclusión: ¿conduce o no conduce corriente el diodo? Señor Cristian Guerrero. Sí, Inge. Usted dice que sí conduce corriente el diodo. No, porque estaría, o sea, oponiéndose, contrarias las direcciones. Ya, entonces, gracias. Fíjese que esto es importante. Usted con el símbolo del diodo ya sabe en qué dirección puede dejar pasar corriente, ¿cierto? Primer paso. Dibuja aquí esta flechita. La corriente solo podría pasar en esta dirección. Y luego analiza las fuentes que tiene el circuito. Identifica cuál es la de mayor diferencia de potencial. Esa es la que predomina. Si aquí la fuente de mayor diferencia de potencial es la de 8 voltios, pues la corriente, si es que llegara a circular, tendría que hacerlo tal como estamos viendo aquí. Pero resulta que la corriente no podría subir por el diodo. Este elemento está polarizado inversamente. ¿Por qué? Porque tiene el mayor potencial en el cátodo. Acuérdese la curva del diodo. Para tener circulación de corriente, no se olvide, el diodo debe trabajar en el primer cuadrante. Teníamos una curvita como estas para el diodo. En el primer cuadrante, ¿no es cierto? Aquí el voltaje ánodo-cátodo es positivo. Si el voltaje ánodo-cátodo es positivo, quiere decir que el voltaje de ánodo tiene que ser mayor que el voltaje de cátodo. ¿Qué tenemos acá? Por el lado de ánodo tenemos una conexión que me llega a 5 voltios positivos. Pero el cátodo en cambio está a 8 voltios positivos. Entonces estamos trabajando aquí en el tercer cuadrante. En esta parte de acá estamos, por ahí. ¿Cierto? Y en esta parte la corriente es cero. El diodo está polarizado inversamente, no va a conducir. Conclusión: en este circuito no hay corriente circulando. Ahora bien, cuando se tomó hace tiempo de este problema, la respuesta que llegó en algunos exámenes era: el diodo está polarizado inversamente y la corriente es cero. Estaba bien ese enunciado. No había ningún problema allí. Pero no contestaba lo que se le pregunta en el texto del problema. ¿Qué se le está preguntando aquí? Calcule las diferencias de potencial en cada uno de los elementos. Si usted me dice, el diodo está polarizado inversamente y la corriente es cero, tiene razón. Está bien eso. Pero eso no es lo que le estoy preguntando. ¿Qué le estoy preguntando? La diferencia de potencial en cada uno de los elementos del circuito. Y esa respuesta no me ha dado.
Entonces, tiene que entender bien qué es lo que se le pregunta. Y en función de eso, dar las respuestas adecuadas. ¿Sí? Entonces, para el caso de este problema, ya sabemos que no está conduciendo el diodo. Ahora sí, entonces, cojamos a este primer elemento. Quiero la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Voy a poner aquí con símbolos incluso para que quede claro. Voy a poner, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Escribamos. Este es el punto A. Este es el punto B. Y el punto C está por aquí. Este es el terminal común, este es el tierra. Pongámosle una referencia, este es el punto O, simplemente. Ya. Entonces, voy a pedir que me respondan a lo siguiente. Diferencia de potencial. OA. ¿Cuál es la diferencia de potencial OA, señor Tayupanta Kevin? Son 5 voltios. 5 voltios. ¿Qué opina, señor Vaca Ronald? Sí, que los 5 voltios. ¿Qué opina, señor Latacunga Kevin? Eso no es menos 5 voltios. Señor Latacunga, se ganó una participación en clase usted este momento. Que soy Jonathan Arias. Señor Arias, yo le Sí. pregunté al señor Latacunga. Sí, que se me adelantó diciendo. Entonces, verán, en estas preguntas que hago en clase, trate de responder la persona a quien me dirijo, ¿no? El señor Arias tiene razón, pero lamentablemente no le pregunté a usted. Consecuencia, sea muy observador. Cuando resuelve un ejercicio, fíjese bien en los detalles. Si aquí le estoy preguntando el voltaje OA, usted tiene que escribir, esto es igual a voltaje de O menos el voltaje de A. Así es la correspondencia. Entonces, ¿cuánto tengo en potencial en O? Potencial en O está a tierra. Esto es 0 voltios, ¿no es cierto? Ponemos aquí 0 voltios. Menos el potencial en A. ¿Qué potencial tenemos en A? 5 voltios. Mire la polaridad de la batería. El mayor potencial está arriba. Entonces aquí tengo 5 voltios en A. En consecuencia, el resultado ha sido que el voltaje OA es menos 5 voltios. ¿Sí? Así tienen que hacer. Si es que le pido la diferencia de potencial AO, esto va a ser igual a voltaje de A menos voltaje de O. Esto va a ser igual, el potencial en A es 5 voltios menos el potencial en O, que vale 0 voltios. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, es más 5 voltios. ¿Está claro este tema, señorita Castillo Daniela? Sí, No se va a equivocar. no. Bueno, esperemos que así sea.
Ya está entonces la diferencia de potencial en la batería, dependiendo de cómo me pida. El voltaje AO o el voltaje OA. Ahora vamos al otro elemento, en la resistencia de 10 ohmios. Ahí tenemos la diferencia de potencial AB, por ejemplo. Es igual a potencial de A menos el potencial en B. ¿Cuál es el potencial en A, señor Araque Reinaldo? El potencial en A es 5 voltios. Ya, correcto. 5 voltios. Menos el potencial en B. ¿Qué potencial en B tenemos, señor Balseca Edwin? Tenemos de 8 voltios. Si es que asumimos que está ya trabajando el diodo. A ver, usted dice 8 voltios y esa es una de las respuestas que posiblemente me escribe en el examen. ¿Qué opina, señor Mauricio Landívar? No es de cero porque está el circuito conectado indirectamente. Bien, entonces, ojo con esto. Efectivo que aquí es donde mayor problema se presenta en las pruebas o en el examen. Cuando usted quiere responder una pregunta de este tipo, como le dije antes, primero ubica usted las baterías, ¿no es cierto? Ya sabe que esta fuente de 8 es la más grande, la más representativa. Y, de acuerdo a su polaridad, tendría que circular la corriente a través del circuito. Como vimos, esta fuente estaría mandando por esta rama la corriente hacia arriba. Pero el diodo solamente puede conducir hacia abajo. Esto significa que no vamos a tener corriente circulando en el circuito. Y si no tenemos corriente circulando por aquí, ¿cuál es la diferencia de potencial en 10 ohmios? Señor Proaño, señorita Proaño Adriana, ¿cuál es la caída de potencial? La caída de potencial sería 0 en la resistencia de 10. Correcto, señorita, correcto, así es. La diferencia o caída de potencial en 10 ohmios se calcula con la ley de Ohm. Corriente por resistencia. Como ya sabemos que la corriente vale 0, aquí no hay caída de voltaje. Y eso significa que el mismo potencial que tiene en el lado izquierdo esta resistencia, ese mismo potencial va a tener en el lado derecho. Entonces aquí tendríamos que escribir 5 voltios en el lado izquierdo menos 5 voltios en el lado derecho. Y esto nos da una diferencia de potencial en la resistencia de 0 voltios. Bien, esa sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial en el diodo? Vamos a poner diferencia de potencial ánodo-cátodo o también diferencia de potencial BC. Esto sería igual al potencial en B menos el potencial en C. Este de aquí me daría igual a cuánto. A ver, señor. El potencial, señor Vinicio Portilla. ¿Cuál es el potencial en B? El potencial en B es 5 voltios. Correcto, 5 voltios. Menos el potencial en C, señor Vaca Ronald. ¿Cuál es el potencial en C? Menos 8 voltios. Ya de acuerdo, menos 8 voltios. Entonces, el voltaje ánodo cátodo para el diodo ha sido de menos 3 voltios.
y está listo. Entonces, con esto ya sabemos la diferencia de potencial ánodo-cátodo de nuestro diodo, ¿sí? Una de las cosas que podría usted utilizar como herramienta para no cometer errores es la siguiente. Si usted ya se da cuenta o llega a la conclusión de que el diodo está polarizado inversamente, simplemente a este elemento le puede sustituir con un circuito abierto, tal cual está viendo este momento aquí. Entonces allí es más evidente que por la resistencia de 10 ohmios no pasa corriente. Y si no pasa corriente, no hay caída de voltaje. Eso significa que el potencial en el lado izquierdo es igual al potencial en el lado derecho. ¿Sí? Eso le ayuda tal vez a visualizar de mejor forma qué es lo que está pasando en el circuito. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Inge, una pregunta. Bueno, en este caso que ya consideramos que está abierto el circuito, ¿el voltaje OA o es cero o igual sería los menos 5 voltios? Porque no llega ya al- a tierra. Aquí lo que tiene que aplicar usted es la misma definición que estamos utilizando aquí. Voltaje OA es igual al potencial en O menos el potencial en A. El hecho de que un circuito esté abierto, como en este caso, no quiere decir que las fuentes se hayan apagado. Esas diferencias de potencial en las fuentes siguen estando presentes allí, ¿sí? Lo que pasa es que no generan corriente, porque el circuito está abierto. Eso es diferente. Pero el potencial en A sigue siendo de 5. El potencial en C sigue siendo de 8. El potencial en B seguirá también siendo igual a 5. ¿Sí? Entonces, no pasa nada allí. ¿Sí? Entonces, el voltaje AB, ya sabemos, 0. El voltaje BC seguirá siendo de menos 3 voltios. ¿Sí? Y esta partecita de aquí también es útil para analizar circuitos que pueden ser más complejos. Supóngase que usted tenía aquí el diodo tal como estaba dibujado hace un momentito. Y usted quería ver si está conduciendo. Una técnica podría ser la siguiente. Usted desconecta el diodo, tal como hemos hecho aquí. Sacamos el diodo de allí. Y vemos qué potencial tendríamos en ese caso en B. El potencial en B sería 5. El potencial en C sería 8. Como el ánodo del diodo estaría conectado al punto de arriba a 5 voltios y el cátodo a 8, evidentemente estaría polarizado inversamente. Y cuando le pongamos a ese diodo allí, no va a conducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el potencial de aquí abajo era más grande. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien. En este otro caso también un circuito muy sencillo que puede llevar confusiones. Vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos una sola batería de 100 voltios acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el diodo polarizado? ¿Directa o inversamente? Señor Jaime Ceballos. Por lo que está a tierra, en el ánodo, sería que no está polarizado. Bien, entonces note usted que esa respuesta no es correcta. Y eso sabe pasar a veces en los exámenes. Usted relaciona polarización directa del diodo cuando en el terminal de ánodo hay un voltaje positivo. Pero aquí está a tierra. O incluso este punto puede estar a un voltaje negativo. Eso no implica necesariamente que el diodo esté abierto, que ya no conduzca. Usted tiene que analizar el circuito en todo su contexto, ¿sí?
Primera cosa, esto que está puesto aquí como tierra por este lado y tierra por este otro, simplemente es una simplificación para no dibujar este cable. ¿Sí? Este potencial aquí es el mismo potencial que tenemos acá, eso es todo. Entonces podríamos haber tenido una sola tierra, pero aquí estaban dos, simplemente para que usted se acostumbre a este tipo de representaciones que tenemos tenemos muy frecuentemente en los circuitos electrónicos. ¿Sí? Entonces, pongamos el cablecito por este momento. Entonces, ¿qué aparece aquí? Un circuito cerrado. Entonces, aquí, para no equivocarse, tiene que hacerme caso. Dibuje el sentido en que permite el paso de corriente el diodo. El diodo puede permitir la corriente en esa dirección. No es nada difícil. Usted ya tiene aquí la flechita del diodo, vea. Siguiente paso. Dibuje en qué dirección está enviando corriente la fuente. Esta fuente envía corriente en esta dirección. Esa corriente podría bajar por aquí, hacer este recorrido y luego subiría por el diodo en esta dirección, cerrando el camino finalmente así. Entonces, ¿cómo ha estado polarizado este diodo? Señor, Inversamente. Directa. se da cuenta que es complicado a veces manejar bien estos asuntos. Señor Pitacuar Darwin, ¿qué opina usted? Está polarizado directamente. Directamente, ¿no es cierto? Por eso estamos poniendo aquí. La flechita del diodo me dice cómo este elemento permite el paso de corriente. Y luego, la fuente. Esta fuente envía corriente en la dirección que estamos viendo aquí. Esta dirección concuerda con el paso de corriente que permite el diodo. Ambas flechitas apuntan en igual dirección. Por lo tanto, el diodo va a estar conduciendo. Va a existir corriente circulando por este circuito. El diodo está polarizado directamente, aunque el terminal de ánodo estaba conectado a tierra. ¿Se da cuenta? No hay ningún problema que ánodo esté conectado a tierra. Ánodo puede estar a menos 10 voltios también. Eso no le implica que ya está polarizado inversamente de llegada. Usted tiene que analizar todo el circuito y ver qué es lo que pasa allí. Bien, entonces, para este ejemplo pequeñito, vamos a hacer el cálculo de la corriente I, considerando primero que el diodo es ideal. Entonces voy a escribir aquí la corriente que va a estar pasando por ese diodo. La corriente I va a ser igual. A ver, esto lo hacemos, pongámosle todo para que después no se confunda. Suponiendo diodo ideal. A ver. Se me está acabando la batería. Ya. Suponiendo diodo ideal. Entonces la corriente I sería igual. Para sacar esta corriente, le voy a recomendar que no ponga nada directamente. ¿Sí? Entonces, voy a escribirle tranquilamente aquí cuál sería el procedimiento que le recomiendo siga en cualquier ejercicio que usted tenga que resolver. Es un procedimiento que le va a quitar unos segundos, posiblemente, pero que le evita cálculos erróneos posteriormente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente fijarse aquí cómo está circulando la corriente por esta malla. Y esa corriente siempre pasa del mayor potencial al menor potencial. Entonces hace lo siguiente. Aquí le pone
en el diodo el mayor potencial y aquí abajo, o más bien arriba sería en este ejemplo, el menor potencial. ¿Por qué? Porque la corriente pasa de mayor potencial a menor potencial. La fuente está de menos a más. Ya está definida sus placas, sus polaridades. Y en esta resistencia la corriente está bajando. Eso significa que aquí tiene el mayor potencial y acá tiene el menor potencial. Una vez que termina de asignar estos signos, más y menos, a todos los elementos del circuito, va a hacer lo siguiente. Entonces, partimos de este punto aquí abajo en donde tenemos el potencial de 0 voltios. Entonces, allí tenemos 0 voltios. Y va a poner así. 0 voltios. Pasamos de más a menos. Tenemos una caída de voltaje ahí. Vamos de más a menos. Entonces, tengo que restar aquí. ¿Qué es lo que resto? El voltaje de ánodo a cátodo. Ya hemos llegado en este punto. Ahora de aquí pasamos por la fuente. Pero al pasar por la fuente vamos de menos a más. Estamos sumando entonces. Más. ¿Cuánto sumamos? 100 voltios. El voltaje de la fuente. Ya estoy en este punto aquí. Y finalmente, para pasar de aquí al otro extremo de la resistencia, vamos de más a menos. Es decir, aquí restamos. ¿Qué es lo que restamos? La caída de potencial en esta resistencia. ¿Cómo sacamos esa caída de potencial? Multiplicándola I por la resistencia de 560 ohmios. Eso es 0,56K. ¿Y a dónde llegamos? A este punto de aquí, que es el mismo de partida. Entonces, esto igualamos a 0. Y listo. Entonces, de aquí podemos sacar ya la corriente. La corriente I va a ser igual. Me quedaría en la parte del numerador 100 voltios. 100 voltios menos el voltaje ánodo cátodo. Y esto estaría dividido para 0,56K. Tendríamos que hacer este pequeño cálculo para sacar la corriente. Ahora bien, aquí viene lo que les decía. Podemos suponer que el diodo es ideal. Si es que suponemos que el diodo es ideal, simplemente este voltaje ánodo cátodo sería 0. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa consideración, la corriente que está circulando por el circuito sería 100 para 0,56K. ¿Cuánto nos da eso, señor Estrella Juan? 100 para 0,56K. No está el señor Estrella, le ponemos falta, ¿no? Y entonces, señor Cuyo Stalin. 0,17. A ver, ¿cuánto? 0,17 amperios. 0,17 amperios, me dice usted. ¿Está de acuerdo, señor? Señor Arias Jonathan. Sí, que sí sale eso. Bueno, entonces dejamos este dato como certero, ¿no? 0,17 amperios. Eso suponiendo que es un diodo ideal. Voltaje ánodo cátodo 0. ¿Por qué supongo voltaje ánodo cátodo 0? Porque ya sabemos que el diodo está conduciendo. Ojo con eso. Ahora, si es que No suponemos que son es un diodo... miliamperios, ¿Perdón? son miliamperios. No, A ver.
miliamperios. 0,17 miliamperios. Sí está No, bien. en amperios está bien. Yo creo que está bien. Sí, En amperios está bien. Bien. Inge, Entonces, disculpe. si es diodo de silicio, el voltaje ánodo cátodo va a ser igual a 0,7 voltios. ¿Sí? En ese caso, la corriente quedaría a 100 voltios. 100 voltios menos 0,7 voltios dividido para 0,56K. Bien, entonces este resultado, ¿cuánto nos daría? Señor Pitacuar Darwin, ¿cuánto da esto? 0,17 amperios. 0,17, lo mismo, ¿no? Sí. No, hay algunas décimas por allí que habría que poner, pero en definitiva va a salir prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué sale lo mismo? Porque el voltaje de la batería es mucho más grande que la caída de voltaje en el diodo. 100 es mucho más grande que 0,7. Por eso nos da en este circuito lo mismo considerar el diodo ideal o considerarle un diodo real. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer en este circuito es calcular la potencia disipada por el diodo. Calcular la potencia disipada por el diodo. A ver, les voy a preguntar, si lo que me están pidiendo es calcular la potencia disipada por el diodo, ¿cómo debería considerar a este elemento? ¿Como un diodo ideal o como un diodo real? Como un diodo real. Un diodo real. De acuerdo, porque Real. la potencia disipada en el diodo se calcula como el voltaje ánodo-cátodo de encendido. Voy a ponerle para que quede esto bien claro. Voltaje ánodo-cátodo de encendido, así. Esto va multiplicado por la corriente que está pasando por el diodo. Por la corriente que pasa por el diodo. Si le considero un elemento ideal, evidentemente el voltaje ánodo-cátodo de encendido vale 0. Al multiplicar por la corriente me daría una potencia de 0. Entonces no tendría sentido que calcule de esa manera. Entonces aquí el voltaje ánodo-cátodo es 0,7. Multiplicamos esto por la corriente I, que es 0,17 amperios. Y tendríamos la potencia. 0,17 amperios. ¿Cuánto nos da esto, señor Ipiales Wilmer? Nos da 0,124 124. watts. ¿Qué cosa? Watts. Vatios, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? Como usted ve, hasta el momento estos problemitas son bastante sencillos y se pueden resolver sin mayores dificultades. El asunto es que usted tenga un mecanismo, un procedimiento a seguir y lo haga adecuadamente. Bien, entonces, si no hay más alguna pregunta para este problema, vamos a pasar al siguiente.
Ahora sí, calcular la potencia disipada por el diodo. Vamos a suponer asimismo que es un diodo de silicio. Y como usted ve, ya se puso color hormiga esta cosa. Aquí sí ya vienen los primeros inconvenientes serios que debería superar. Primera pregunta. ¿El diodo estará polarizado directa o inversamente? Directa. Directa está. Directa. Ajá. Directamente. Y entonces, por ahí tenemos que empezar, ¿no es cierto? En este caso, la ventaja es que existe solamente una fuente. Y para que usted sepa deducir si el diodo está directamente polarizado o no, puede hacer lo siguiente. La corriente convencional sale del polo positivo de la batería. Vaya dibujando esa corriente simplemente. Esa corriente llega hasta aquí. Por esta resistencia buscaría el punto de menor potencial de la batería, que es 0. Llega en este camino y esa corriente se va a dividir en dos partes. Una corriente bajará por allí, otra parte de corriente vendrá por acá, hasta ese punto, y desde ahí bajará también hasta acá. De allí cerraría el circuito de esta forma. Entonces, siguiendo el sentido de la corriente que proviene desde la fuente, usted simplemente concluye que ese diodo está polarizado directamente. Solucionado el primer inconveniente, sabemos que el diodo va a conducir allí. Ahora, la pregunta es, calcule la potencia disipada por el diodo. Eso significa que no le puedo considerar un diodo ideal. Habrá que poner el voltaje ánodo-cátodo para el diodo de silicio de 0,7. Ahora entonces, ¿cómo resolvemos esto? Haciendo por mallas para sacar la corriente. Bueno, entonces aquí ya intervienen los mecanismos que ustedes aprendieron en electricidad básica respecto a los procedimientos para resolver circuitos eléctricos. Mi compañero dice, podemos hacer mallas. Podemos hacer mallas efectivamente. Pero ¿cuántas mallas tendríamos aquí? 2. 2 mallas, ¿no es cierto? Esta malla grande de aquí, que sería la corriente I1, y por acá una corriente I2. Tenemos 2 mallas. Y si tenemos 2 mallas, hay 2 incógnitas. Entonces podríamos trabajar de esa manera. Sin embargo, como siempre les explico, antes de que usted emprenda un procedimiento para encontrar una incógnita o varias incógnitas, tiene que analizar cuál es el procedimiento más adecuado. El procedimiento que le signifique menos trabajo. Así como aprendió el método de mallas, también le explicaron el método de nodos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos nodos activos tenemos en este circuito? Uno. Uno. Solamente hay uno. Aquí le voy a poner, pongámosle un voltaje V sub X. ¿Ya? Solo este nodo tenemos aquí, aparte del de abajo que es tierra. Ese no interesa prácticamente. Entonces tenemos un nodo. Si aplico el método de mallas, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si aplico el método de nodos, simplemente tengo una ecuación con una incógnita. Entonces es más fácil que usted aplique en este ejemplo el método de nodos. Ahora el método de nodos, ¿cómo se aplica? Voy a hacerle acuerdo simplemente aquí, ¿no? Este método de nodos debemos poner aquí, por ejemplo, una corriente I1 que está entrando en ese nodo. Y hay 2 corrientes que están saliendo. Esta de acá que le voy a llamar una I2. Y esta de aquí abajo que se llama una I3.
Entonces, de acuerdo a la ecuación de conservación de la carga, o el método de nodos, si usted quiere, lo que debe escribir aquí es que la corriente I sub 1, la que está entrando, es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto es I2 más I3. Así me quedaría la ecuación básica. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente I1? A ver, esa corriente I1 me va a decir cómo ponerle el señor Ipiales Wilmer. A ver, ya creo que participó. El voltaje 30 menos el voltaje X sobre la resistencia equivalente. Ya, entonces vamos por parte. El voltaje de la fuente que sería 30, ¿no es cierto? A ver, vamos a escribir aquí. Que sería 30 menos el voltaje en X sobre... La resistencia equivalente. ¿Cuál sería esa resistencia equivalente? 2.5, porque está en serie. Esta de 1 con esta de 1,5, ¿no es cierto? Me da 2,5 kiloohmios aquí. Correcto, gracias. 2,5K. Ya. Efectivamente, esta es la corriente I sub 1. Ahora, esto va a ser igual a la corriente I2. ¿Cómo sacamos la corriente I2? Nos va a decir el señor Vinuesa Esteban. De ahí sería voltaje X menos 4,7 kiloohmios por I2 menos el voltaje del ánodo cátodo del diodo. Ya me hizo más a todo usted. A ver, ahí. ¿Cómo sería? Ahí. Deme un momentito, profe, ya le organizo bien eso y le digo. Bien, no se olvide que el diodo está conduciendo, ya comprobamos que eso va a ser así. Y cuando este elemento esté conduciendo, el voltaje ánodo cátodo es igual a 0,7, suponiendo que es un diodo de silicio. Eso me dice que en este punto, que es el ánodo, ¿qué voltaje, qué potencial tendríamos aquí? 0,7. 0,7, correcto. Si aquí tengo 0,7, entonces ya puedo sacar la corriente I2. La corriente I2 es la que pasa por esta resistencia. Sería potencial de este punto, que es Px, menos el potencial de acá, que es 0,7, Y todo eso para dividido 4,7 kiloohmios. 4,7 kiloohmios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que ahí estaría bien definida la corriente I2? ¿O alguien tiene alguna duda? Entonces voy a poner por si acaso. Yo sé que hay alguien que está por allí sin entender bien qué pasó. Pero no se preocupe, ya lo voy a explicar un poquito mejor. Aquí voy a poner un puntito de referencia. Ese es el ánodo, este es el cátodo, ¿no es cierto? Ya sabemos que el diodo está conduciendo. Incluso pongámosle aquí una A para ánodo. Y aquí una K para cátodo. Como el diodo conduce, el voltaje ánodo-cátodo, que es igual a voltaje de ánodo menos voltaje de cátodo, esto va a ser igual a 0,7. 0,7 voltios, ¿no es cierto? Ya está. Como el cátodo está a tierra, ahí tengo 0 voltios. Entonces, me queda que el potencial en ánodo, o el voltaje en ánodo, va a ser igual a 0,7. 0,7 voltios allí. ¿Sí?
Entonces, ahora sí, esta corriente I2, calculo con la diferencia de potencial en esta resistencia, voltaje en X menos voltaje en ánodo, de 0,7, dividido para 4,7 kilómetros. Ya está la corriente I2. Y la corriente I3, que iría sumada con la anterior, esta corriente. ¿Cuánto vale esa corriente, señorita Yanes Araceli? ¿Cuánto vale la corriente I3 que está bajando por aquí? Sería Bx más 0,7 sobre 4.7. A veneno está eso, vea. ¿Por qué 0,7? Aquí está la corriente I3, vea. ¿Tiene algo que ver el 0,7 en el trayecto de esta corriente? No. No, correcto. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Sería Bx. Ya, voltaje en X. Menos 0. Exacto. Usted tiene que fijarse en la resistencia que recorre la corriente I3. La corriente I3 pasa de Bx a 0 voltios. Entonces, Bx menos 0 sobre 4,7K. Eso es todo. Normalmente cuando corrijo los exámenes de electrónica, me doy cuenta que el principio de funcionamiento de los dispositivos electrónicos sí lo saben, pero se jalan en estas cosas, en la parte de electricidad. Entonces hay que tratar de evitar esos errores y hacer ordenadamente los cálculos. Nunca suponga nada, no suponga nada. Asegúrese que lo que hace es lo correcto. Mire bien el circuito, identifique potenciales a los extremos de los elementos. De eso se trata en definitiva. Entonces, con esta ecuación planteada, ya podemos despejar el potencial en X. Entonces, potencial en X nos va a quedar igual a ¿cuánto, señor Valencia Dylan? Ya, Inge, ya le hago. Me salió 10,23. 10,23, gracias, voltios, 10,23 voltios. ¿Qué opina el señor Vaca Ronald? Sí, Inge, me salió eso mismo. Bien, entonces asumimos que esto está bien, ¿no? Ya tenemos el potencial en X. Ahora entonces, el siguiente paso sería calcular la corriente I2. ¿Por qué razón? Porque necesito sacar la potencia que está disipando el diodo. Y esta potencia requiere de conocer la corriente que baja por el diodo. Entonces, aquí la corriente en cuestión sería la corriente I2. Esa corriente I2 ya sabemos es igual al potencial en X, que en este caso sería 10,23 menos el potencial en el otro extremo de esa resistencia, que es 0,7, y esto dividido para 4,7K. Entonces, de esta forma ya tenemos aquí calculado la corriente que pasa por el diodo. ¿Cuánto da este valor? Le preguntamos al señorita García Alanis. ¿Cuánto da este cálculo? Inge. Disculpe, Inge, me he equivocado en el voltaje X, es 14,71.
1471. ¿Y el compañero que dijo que estaba de acuerdo? A ver. Yo puse mal dedo, perdón. Yo metí mal los datos, pero me salió 10.23.8. Entonces no. No, sí da 14.71, Dani. 1471, Dani. Sí. Y luego 1461. 71, ingeniero. Dije 1471. 1471 voltios, ya arreglado esto. Y arreglamos también por acá. Ya, 1471 menos 0,7 sobre 4,7K. 0,0002, ¿no? 0,002 amperios, ¿no? Sí. Gracias, señorita. Bien, finalmente entonces, la potencia que disipa el diodo sería igual al voltaje ánodo cátodo de encendido. Sabemos que sí está conduciendo. Multiplicado esto por la corriente I2. Entonces, finalmente este cálculo, ¿cuánto le da, señor Mateo Morales? Ya dije, ya le doy. Me da 1.4 por 10 a la menos 3. 1.4 milivatios, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que no esté claro? Inge, Dígame. también se lo podía realizar con un divisor de voltaje, ¿no es cierto? Con un divisor de voltaje. Se saca el voltaje. Para La sacar el potencial en resistencia X. 4.7. A ver, el divisor de voltaje directamente aquí como que no le cuadra porque usted hace divisores de voltaje cuando trabaja con dos resistencias en serie, por ejemplo. Pero aquí no tiene ese equivalente de dos resistencias en serie. Porque está de por medio el diodo acá en esta rama de la derecha. Entonces, si va a ser un divisor de voltaje, a lo mejor usted tiene que hacer el 4.7 en paralelo con 4.7. Y eso en serie con las otras dos. Pero al hacer eso está suponiendo el voltaje ánodo cátodo 0. Entonces va a inducir un error ahí. Okay. Inge, Dígame. entonces lo que la compañera dice del divisor de voltaje solo sería cuando el diodo es ideal. Claro, si es que le hubiese dicho el diodo es ideal, entonces no hay problema, porque al conducir este elemento, esta de 4.7 quedaría en paralelo con la otra de 4.7. ¿No es cierto? Pero no tendría tampoco sentido, porque si usted ya por un lado me dice el diodo es ideal, ya me está diciendo la potencia que disipa es 0. Entonces, ¿para qué hago ningún cálculo? ¿No es cierto? Por eso es que tienen que fijarse bien cuál es la pregunta. Si la pregunta implica saber que entre ánodo y cátodo hay una caída de voltaje, no puedo suponer que es ideal. Bien, pasemos a otro ejemplo. Veamos este otro ejercicio. Tenemos aquí el caso de dos fuentes de voltaje, un diodo y dos resistencias. A ver, analicen si ese diodo estaría conduciendo o estaría abierto.
Sí, que sí estaría conduciendo. Sí está conduciendo ahí. Bueno, usted me dice que conduce, el compañero también me dice que conduce. Alguien que me diga que no conduce. No, Inge, no conduce porque está conectado el ánodo a tierra y el cátodo está a los 10. Bueno, usted me dice que no conduce, ya tenemos algunas opiniones. No, Inge, sí está polarizado directamente por si se le abre la batería de menos 20 voltios le polariza directamente. Porque va desde tierra tiene 0 y yéndose desde mayor potencial, 0 es mayor que un voltaje negativo y en ese sentido sí está directamente. Pero Bueno, entonces, usted me dice que aquí en el cátodo puedo tener un voltaje negativo. En ese caso, el voltaje de ánodo sería más grande y el diodo estaría conduciendo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, primera cuestión. El hecho que usted ve aquí, que el ánodo del diodo está a 0 voltios, no implica que este elemento ya no está conduciendo. Porque como dice el compañero, ¿qué pasa si aquí tengo un voltaje negativo? En ese caso el diodo sí estaría polarizado directamente, aunque tenga 0 voltios acá, ¿no es cierto? Entonces, analizar que el ánodo está puesto a tierra no le permite concluir que este diodo ya no está conduciendo. Otra cosa, usted, de acuerdo a cómo están distribuidas las fuentes, diría lo siguiente: esta fuente de 10 estaría enviando corriente en esta dirección. Evidentemente, la fuente de 10 no sería suficiente para que el diodo pueda conducir, porque esta corriente bajando por el diodo no estaría siendo permitida. Entonces, esta corriente desde la fuente de 10 no es factible. Pero en cambio, si tiene usted esta otra fuente de 20, que de igual forma estaría mandando corriente por aquí, enviaría corriente por acá, y sí podría hacer que este diodo conduzca, cerrando el circuito esa corriente de esta forma. Aparte, desde luego, de otra componente que tendríamos por este camino por acá, subiría esa corriente así, sin ninguna dificultad, y podría avanzar de esta manera siguiendo esta ruta, ¿no? Entonces, la fuente de 10 por sí sola no le podría polarizar directamente al diodo. Pero tenemos la otra fuente, la de 20, que es así, le podría polarizar directamente al diodo. Entonces, una fuente sí, otra fuente no. Finalmente, ¿qué hacemos? Mira, cuando hay casos de estos, podría hacerse lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que por un momento le quitamos al diodo de ahí? Y calculamos el potencial en este punto de aquí. Potencial en X, vamos a llamarle. Voy a suponer este momento, simplemente por suponer. ¿Qué ocurriría si en este punto X resulta que calculamos un voltaje de 10? O no, pongámosle, ¿qué pasaría si aquí hay 5 voltios, por ejemplo? Ya. ¿Qué pasaría si en este circuito, tal como están las cosas, encontramos el potencial en X y digamos que nos ha dado 5 voltios? Con 5 voltios aquí,
conectamos al diodo. ¿Conduciría ese diodo? No. No conduciría, ¿verdad? ¿Por qué no va a conducir ese diodo? Porque quedaría con el punto del cátodo a un mayor voltaje que el que tenemos en el ánodo. Entonces no conduciría. Estaría polarizado inversamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si de igual forma calculamos el potencial en X y en vez de darnos 5 positivo, voy a suponer que nos dio 5 negativo? El momento que aquí tuviésemos 5 negativo, conectamos al diodo, ¿qué va a pasar? ¿Conduce o no conduce? Sí, ahí sí conduce. Sí, conduce. Sí conduciría, ¿verdad? Porque la corriente podría ir del mayor potencial que tengo acá al menor potencial que tendríamos aquí, este voltaje negativo, ¿no es cierto? Sí podría pasar corriente. Quiere decir que el diodo sí estaría polarizado directamente. ¿Y qué ocurriría con este voltaje de aquí, de menos 5 que estoy suponiendo, al momento que conectemos el diodo? ¿Qué pasaría con ese voltaje? ¿Seguiría siendo menos 5? No, cambiaría a 0,7. Cambiaría, exactamente. Pasaría de menos 5 a menos 0,7. ¿Por qué razón? Porque el diodo no puede soportar en polarización directa voltajes más grandes que 0,7. Entonces, como quien dice, este voltaje de menos 5 cae automáticamente al poner el diodo a menos 0,7. Eso sería lo que estaría pasando aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con estas ideas, calcule usted aquí, sin tener conectado el diodo. Calcule el voltaje en X, en esta mallita que está aquí. En esta mallita. Calcule a ver cuánto le da el voltaje en X. Cero, Inge. 0 me dice usted, señorita. Bueno, ¿alguna otra opinión? Sería menos 10, Inge. Bueno, ya tengo otra opinión. Usted me dice menos 10. ¿Alguien más? Menos 5. Menos 5. Ya tenemos 3 opiniones diferentes. Se da cuenta que ahorita está en problemas de electricidad básica. No es electrónica lo que está resolviendo ahorita. Solo le pedí que calcule el potencial en X nada más. Al diodo ni le para de bola todavía. A ver, señor Gómez Diego, ¿qué opina usted? Son 15, Inge. 15 voltios. ¿Positivos? Sí. Señor Gómez, ¿qué dice usted? Le estoy calculando, Inge. Ya, pues hombre, ¿para cuándo? Solo tiene que hacer una división y una multiplicación nomás. Negativos, Inge. ¿Negativo de cuánto? 15. 15 negativo.
Entonces es bueno que usted identifique en qué tiene dificultad. ¿Para qué? Para que trate de superar esas deficiencias. Yo sé que aquí el problema es de electricidad, definitivamente. Al diodo ya le dije, borrémosle de ahí. Ni le vea al diodo, olvídese del diodo, ya. Calcule el potencial en X. Son positivos, son 15. Inge, a mí me salió menos 5. Ya, de acuerdo, menos 5. El problema es con quienes están sacando menos 15, menos 10 y etcétera. ¿Por qué? Entonces, verá, en este circuito usted tiene una malla y las dos fuentes están empujando la corriente en igual dirección, ¿no es cierto? Este para acá. Voy a ponerla en color rojo. Esta fuente impulsa la corriente así. Esta otra fuente también impulsa en igual dirección. Así está la corriente que va a circular por allí. Entonces, no es una clase de electricidad, pero hagamos todo esto por última vez. ¿Cómo tiene que resolver este circuito? La primera cosa es calcular la corriente. Y para sacar la corriente tiene que ir desde un punto referencial cualquiera. Aquí abajo voy a poner el puntito rojo. Desde ahí parto, ¿no es cierto? Ahí tengo 0 voltios. Voltios allí. Ahora pasamos de menos a más. Estoy subiendo en potencial. ¿Cuánto subo en esa fuente? 10 voltios. Ahora pasamos de más a menos, ¿no es cierto? Pasamos por la resistencia. En esta resistencia vamos a tener el mayor potencial aquí, por donde entra la corriente, siempre tengo el mayor potencial. El menor potencial va a estar acá. En esta otra resistencia igual, la corriente ingresa por ahí y sale por acá. Entonces la ecuación nos va a ir quedando 0 más 10 voltios, ahora pasamos de más a menos, tengo que restar, menos la corriente I multiplicado por 10K. Estoy aquí, ahora resto también otra vez, menos la corriente I multiplicado por otros 10K. Y estoy acá y pasamos de menos a más. Tengo que sumar. ¿Cuánto sumo? 20 voltios. Y llegamos al mismo punto de partida aquí que vale tierra, ¿no es cierto? Entonces esto igualamos a 0 voltios. En consecuencia, de aquí puedo sacar la corriente I. La corriente I, despejamos, nos va a quedar que es igual a 10 voltios, sumado esto con 20 voltios, y dividido para la suma de todas las resistencias que tenemos allí, que sería 20K. Entonces, aquí nos queda 30 dividido para 20 a 1.5. 1,5 miliamperios, ¿no? 1,5 miliamperios. Ya está calculada la corriente. Ahora, ¿qué hago con esa corriente? Voy a encontrar el potencial en X. Entonces, para llegar en X hacemos lo mismo. Partimos de aquí abajo. Aquí abajo tenemos 0 voltios. Voy a volver a escribir esto. 0 voltios. Pasamos de menos a más. Sumamos aquí. Más 10 voltios de la batería. Y ahora pasamos de más a menos. Restamos. Restamos. ¿Qué es lo que restamos? 10 kiloohmios multiplicado por la corriente I, que vale 1,5 miliamperios. ¿Y a dónde hemos llegado? A este punto. ¿Cómo se llama este punto? Ahí tenemos BX. BX. ¿Ya está?
Consecuencia, 10K por 1,5 son 15K con 1000 se va, menos 15 más 10, menos 5. Entonces, voltaje en X igual a menos 5 voltios. Ya está entonces. Si es que no hemos puesto al diodo, en este punto hay menos 5 voltios. Por lo tanto, al momento que conectemos al diodito aquí, ese diodo va a conducir. Porque arriba tengo un menor potencial que en ángulo. Y al momento que este diodo conduzca, el potencial en X automáticamente va a caer a menos 0,7 voltios. Entonces eso también le voy a escribir aquí mismo para que no se olvide. Al conectar el diodo, el potencial en X cae automáticamente a menos 0,7 voltios. ¿Bien? Bien, ¿alguna duda hasta allí? A ver, señor Tigrero, Leonardo, ¿está de acuerdo con esto? Sí, está bien. Bueno, entonces ahora veamos el señor Mateo Morales. Señor Mateo Morales, va a calcular usted cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos de la resistencia. ¿Cuál es la diferencia de potencial en esta resistencia de la derecha? Sería Bx menos 20 voltios dividido para los 10 kiloohmios. Jesucristo, no le dije que calcule la corriente, calcule la diferencia de potencial en esta resistencia. Intensidad por resistencia por intensidad. Si no hemos calculado la corriente de ahí, esa corriente de ahí arriba ya no le sirve para este caso. Eso le servía cuando no había el diodo. Cierto, entonces ya. Entonces... A ver, señor, mi estimado, dígame, ¿qué potencial le acabo de decir que hay aquí? menos 0,7. Ya, de acuerdo. ¿Y qué potencial tiene acá? 20. ¿Positivo o negativo? 20 negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Potencial de este punto, menos 0,7. Menos el potencial de acá, menos 20. Y ya tiene la diferencia de potencial de ahí. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia de potencial es menos 0,7 menos el potencial de la derecha, que es menos 20. Entonces, aquí me da un potencial, una diferencia de potencial en esa resistencia de 19.3 voltios. Con esa diferencia de potencial de 19.3 divida para 10K, ya tiene la corriente que ahora va a estar circulando por aquí. Ya no es la de 1,5. Ahora hay otra corriente que circula por aquí. Esa corriente es 19.3 dividido para 10K. Es decir, 1,9 miliamperios por aquí. Por esta otra resistencia, ¿qué corriente va a estar pasando? Potencial de este punto, que sería 10, menos 0,7 de acá. 10,7 dividido para 10K. Ya tiene la corriente por aquí. Entonces, como ya conoce las corrientes, ya podría saber cuál es la potencia que está disipando el diodo. A ver, el primero que saque la potencia que disipa el diodo,
tiene participación en clase? Ingeniero, ya saqué, me salió 0.62 milivatios. 0,62 milivatios. ¿Cuál es su nombre? Cristian Guerrero. Bien, entonces vamos a comprobar si eso es correcto, ¿no? Bien, entonces para referencia simplemente voy a poner aquí arriba una corriente que esté pasando por este punto que se llama una corriente I1. Ya, entonces esta corriente I1 la vamos a calcular aquí abajo, ¿no? La corriente I1 va a ser igual a potencial en el lado izquierdo de esta resistencia, que es menos 0,7. Menos el potencial en el lado derecho, menos 20. Si es que me dice, ¿y por qué aquí hay menos 20? Ahí sí estamos en problemas, ¿cierto? Esto dividimos para 10K. Entonces le ponemos esto así. Y ya vimos que este resultado es igual a 1,9 miliamperios. Y está la corriente I1. Ahora voy a poner asimismo por este lado de acá a una corriente I2. Ahí escribamos la corriente I2. Esa corriente I2 le calculamos por aquí. I2 va a ser igual. Asimismo, el potencial en el lado izquierdo, en este punto tenemos 10 voltios. Entonces ponemos 10 voltios menos el potencial en X, que es menos 0,7. Y esto dividimos para la resistencia de 10K. Ya está, entonces aquí tendríamos 10.7 en la parte de arriba. Eso dividido para 10 sería 1,07. 7 miliamperios. Está la corriente I1 y la corriente I2. Y finalmente vamos a poner aquí la corriente que estaría manejando el diodo. Pongámosle a esa corriente ID, corriente del diodo. Entonces aquí simplemente en ese nodo donde está el BX, sumamos la corriente del diodo, está entrando allí, más la otra corriente que entra, que sería la corriente I2, y genera la corriente que sale, que sería la corriente I1. Por lo tanto, la corriente en el diodo
igual a la corriente I1, 1,9 miliamperios, menos la corriente I2, que sería 1,07 miliamperios. Esto nos da, ¿cuánto nos da esto, señor? Señor Arias Jonathan. O sea, yo cogí 1.93 miliamperios y me salió 0.86 la corriente que pasa por el diodo. Es 0,83. Pongámosle eso, ¿ya? 0.86. 0,86 miliamperios. Ya. Y por consecuencia, entonces, la potencia que disipa el diodo sería igual a 0,7 el voltaje ánodo cátodo cuando está conduciendo, multiplicado por 0,86 miliamperios. ¿Cuánto da este cálculo, señor Delgado Eduardo? Sale 0.6 milivatios. 0,6 milivatios. Bien. Entonces el señor Guerrero Cristian se apunta una participación en clase. Bien, ¿alguna pregunta para terminar con este problema? Algo que no esté claro, tal vez. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar. Calcular la corriente que circula por el circuito, el voltaje de salida y la potencia disipada por cada uno de los elementos. Y entonces, el primero que me obtenga la corriente que está circulando por el circuito tiene también participación en clase. ¿Qué video? ¿Qué video?
Inge, 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 está por ahí. ya tengo la corriente, Inge. Por 2. Ya no, ya te gané, Esteban. Yo soy yo, mijo, a la serie. Ah, ya no tengo. De ley. Sale 2.07. A ver, ya vamos a ver. 2.1 me salió. 2.07. Lo mismo, mijo. 2,1. ¿Su nombre? 2,1 miliamperios, Inge. Villavicente. ¿Perdón, Arias, qué Inge. apellido? Arias, Inge. Y Arias. Villavicente. ¿Quién de los dos señores Arias? Jonathan, Inge. Arias, Jonathan. Arias Jonathan. Bueno, entonces no se olvide de los principios básicos de la electricidad, eso es fundamental en electrónica. Si usted tiene deficiencias, tiene dudas, no aprendió bien la materia, tiene tiempo suficiente para recurrir al librito de Sadiku. Ese le enseña la electricidad bien bonito. Entonces, veamos cuál sería el procedimiento en este caso, ¿no? Inge, Dígame. en el voltaje de salida sale menos 0.44. Menos 0.44. Nombre. ¿Cuál chi? Ya vamos a ver. Entonces, verá, en circuitos como estos, en donde usted puede tener los potenciales simplemente indicados aquí, como ve. Acá dice E1 igual a 10 voltios. Aquí abajo le dice 2 igual a menos 5. Pero usted no está observando las baterías. Eso puede traerle confusión, ¿sí? Y resulta que en electrónica casi siempre usted va a tener esta cosa así como ve acá. Las fuentes ya ni se les dibuja prácticamente. Solamente le indicamos aquí el potencial es tanto, acá el potencial es tanto y usted tiene que resolver el circuito. Entonces, en este ejemplo, usted debería seguir el siguiente procedimiento. En este punto conoce el potencial. Allí tengo 10 voltios, ¿no es cierto? Entonces escribe usted 10 voltios allí. Luego, en esta resistencia hay una caída de voltaje. Quiere decir que tiene que restar la corriente I multiplicado por 4,7K. Ya llegó hasta este punto aquí. Como usted ve, al lado del símbolo de diodo dice SI. Esto ya le está diciendo que este es un diodo de silicio. Por lo tanto, al pasar de ánodo a cátodo, hay otra caída de voltaje. El voltaje ánodo-cátodo de encendido, 0,7. De una vez le ponemos ahí, 0,7 voltios. Ya estamos en este punto. Ahora pasamos hacia abajo. Otra caída de voltaje en esa resistencia. Restamos 2,2K multiplicado por la corriente que está bajando, que es la corriente I. Por I. ¿Y a dónde llegamos? A este potencial de aquí. ¿Cuánto vale este potencial? Menos 5. Entonces ponemos aquí menos 5 voltios. Entonces de aquí ya sacamos la corriente I. Nos va a quedar que la corriente I ha sido igual a. Tendríamos que escribir los 10 voltios de una fuente menos el menos 5 de la otra. Tenemos así, y menos la caída del voltaje ánodo-cátodo. Esto dividido para la suma de todas las resistencias que tenemos allí. Esto me da 6,9 voltios, 6,9K, 6,9 kilómetros. Bien, entonces,
Confirmen, por favor, el valor de esta corriente. Señor. ¿Quién no ha participado todavía? Señor Jurado Dylan. Ya le digo, Inge. $2,07 miliamperios. 207 miliamperios. Bien, entonces, si hay alguien que tenga otro valor, me avisa, por favor. En todo caso, vamos a suponer de que está bien calculado ese valor que nos acaba de dar el compañero. Sí, da eso, Inge. Solo que yo le aproximé a 2,1. Ya. Ahora entonces ya con esto ya podemos sacar todo lo que haga referencia a potenciales. Por ejemplo, el potencial de salida, el B sub 0, sería igual. Para llegar a B sub 0 podemos tener dos caminos a elegir. Por ejemplo, puedo empezar aquí abajo. Aquí tengo menos 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces escribimos menos 5 voltios y ahora pasamos de este potencial a un mayor potencial, porque la caída de voltaje en la resistencia R2 me dice que tengo más arriba y menos abajo. Entonces, si aquí tengo menos 5, pasamos ahora de menos a más. Habría que sumar aquí la corriente I, que sería 2,07 miliamperios, multiplicado por la resistencia de 2,2 kilo ohmios. Entonces ahí tendríamos 4,4 más o menos, aproximadamente, y menos 5. Eso nos daría un voltaje de menos 0,6. 45. 50 y algo, ¿no? A ver exactamente cuánto le salió, señor. Señor Valencia Dylan. Ya. Y me salió menos 0,446. Ya, menos 0,446 voltios. Ese sería el voltaje de salida para este caso. Los potenciales en cada elemento, ya sabemos, el diodo está conduciendo. En la resistencia R1 sería 47K multiplicado por 207 miliamperios. En la otra ya sabemos también cuánto es. Y estaría resuelto el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces en este nuevo circuito, determinen si es que los dos diodos están conduciendo. Podría ser que ambos conducen, podría ser que solamente uno conduce, o también podría ser que ninguno conduce. Entonces van a analizar el circuito y van a plantear sus ideas respecto a cómo queda finalmente la operación de esos dioditos. ¿Qué? Dígame.
podríamos suponer que, o sea, que el diodo, o sea, saldría dos escenarios en que el diodo 1 conduzca y encontrar el voltaje de ese diodo. Y mediante eso, si es que si es que es mayor el ánodo o el cátodo, podríamos suponer que conduce, y también podríamos hacer de la misma manera con el diodo 1. Bueno, en este caso, como son dos fuentes y dos diodos, debe tener un poquito más de tino al momento que hace ese tipo de análisis, ¿no? Podría ser que aquí los dos diodos estén conduciendo, por ejemplo. O podría darse el caso que solamente conduzca el diodo 1 y el diodo 2 esté bloqueado. Entonces, tiene que verificar. Puedes suponer, por ejemplo, que solo el diodo 2 conduce. En ese evento, habría que calcular el potencial aquí, en el cátodo del diodo 2. Y luego, con ese voltaje, ver qué pasa con el diodo 1. Si podría igual seguir conduciendo o a lo mejor se bloquea el diodo 1. Entonces aquí ya la situación es un poquito más compleja.
Bueno, entonces miren, para terminar, El diodo 1 estaría conduciendo, Inge, y el diodo 2 no. ya podría ser esa una solución. Entonces, para analizar estos casos podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si el diodo 2 está conduciendo? Vamos a tener una corriente circulando en esta dirección. Eso significa que aquí aparecería un voltaje que sería 3 voltios menos la caída de este diodo. En ese caso, si es que es un diodo de silicio, en ese punto de aquí tendríamos supuestamente 2,3 voltios. Si es que eso fuera así, ¿qué pasaría con el diodo 1? El diodo 1 también podría estar conduciendo, porque acá tenemos 10 voltios y tranquilamente podría venir una corriente a 2,3 y derivar hacia abajo por este camino. Entonces, si el diodo 2 conduce, el diodo 1 también estaría conduciendo. Ahora, hagamos el análisis al revés. ¿Qué pasa si es que consideramos primero que el diodo 1 pueda estar conduciendo? Si este diodo está conduciendo, la corriente vendría así y bajaría por aquí. En esa situación, la pregunta es, ¿conduce o no conduce el diodo 2? Evidentemente, si es que en este punto de aquí, al conducir el diodo 1, se produjera, por esta mallita que ven aquí en rojo, se produjera acá un voltaje menor a los 3 voltios que tengo en el ánodo de este otro diodo, significaría que este diodo también podría conducir. Pero si en este punto, al conducir el diodo 1, se genera un voltaje más grande que los 3 voltios que tengo en el lado derecho del diodo 2, evidentemente este diodo ya no podría conducir. Y únicamente estaría conduciendo el diodo 1. Entonces usted puede tranquilamente plantearse esta situación con esta corriente que está dibujado aquí en rojo, puede calcular el potencial que se origina acá arriba. Y de acuerdo al valor que tenga ese potencial aquí, usted ya sabría si es que el diodo 2 va o no va a conducir. Bien, entonces con estas indicaciones, por favor, continúen analizando este circuito y le terminan de resolver. Deben concluir si el diodo 1 conduce, el diodo 2 conduce, los dos conducen, ninguno conduce, cualquier cosa de esas, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta finalmente hasta aquí? Inge, yo tengo una pregunta respecto al deber que mandó la anterior semana. ¿En qué parte subimos? A ver, en el Teams, usted tiene la carpetita. A ver, déjenme ver, voy a dejar de compartir un segundito para enseñarles. En la opción a ver, aquí está la página del Teams para electrónica analógica y digital. Y en esta parte superior usted tiene la parte de tareas. Entonces aquí en tareas se le va a generar los trabajos que usted tiene que hacer. Entonces en este caso no le tengo creado todavía la carpetita para la tarea número 1, ¿sí? Ya le voy a generar este momento para que pueda subir usted los deberes en esta carpetita. Pero fíjese bien, en el Teams, aquí arriba, en tareas, allí va a tener que subir sus deberes. Entonces le voy a poner ahorita como deber número 1. Entonces le creamos aquí una tarea. Le voy a poner acá título, por ejemplo, deber 1. Instrucciones, bueno, instrucciones cuando haya, se le pondrá aquí
De igual manera se le puede poner una hoja con ejercicios a través de un attach. En esta parte usted se bajaría el documento del attach y tendría todo el cuestionario para resolver. Aquí abajo va dirigida esta tarea para todos ustedes, entonces simplemente dejamos así y le asignamos. Entonces en este momento usted ya tiene asignada la tarea. Ahí evidentemente tiene que estar el detalle de qué es lo que tiene que hacer en caso de que sea así necesario. Si es que ya le envié la tarea con las instrucciones correspondientes, simplemente tiene que entrar aquí, opción tareas, y cargar en su carpeta correspondiente. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces estas tareas deben tener también un tiempo máximo para recibir esos deberes. Por ejemplo, yo le puedo poner hasta el día viernes 12 de la noche, le puedo poner hasta el domingo 12 de la noche, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primer deber dice, vence mañana a las 23:59. Entonces, estaría programado para que le permita subir su deber máximo hasta mañana a las 23:59 de la noche. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay más preguntas, por favor, revisen los conceptos que hemos visto.